es la definición que llegará finalmente este domingo. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y anoche, en apariciones separadas en A Dos Voces, tanto Javier Milei como Sergio Massa hablaron un poco respecto de qué piensan hacer con la economía, que me parece que ha sido como el debate ausente de toda esta campaña y es el tema más urgente, que tiene que ver con la situación de la economía argentina. Del lado de Javier Milei volvió en una situación de poca precisión, a insistir con la dolarización, e insistió también delante de los empresarios con la idea de un shock, un ajuste grande del déficit fiscal, que no especifica mucho de dónde lo va a sacar. Él dijo, el ajuste lo va a hacer la política. Lo que pasa es que es una forma genérica de que no se entienda bien de dónde efectivamente va a ser ese recorte. Tampoco Massa dice claramente, porque él habló también de tener superávit fiscal como algo importante para el año que viene, pero dice la técnica de Massa fue que mandó al Congreso Nacional un presupuesto que tiene una separata, que son 4 puntos del PBI de distintos tipos de beneficios impositivos que reciben las empresas. Entonces dice, bueno, elijan ustedes de dónde cortan, con lo cual tampoco es que Massa ha sido muy claro respecto de dónde piensa cortar. Está también el tema de los subsidios, tanto al transporte en el área metropolitana como a las tarifas de luz y de gas, que había empezado un proceso de quita o de reversión de esos subsidios, sobre todo en sectores altos, que con la dinámica de la campaña electoral se frenó. O sea que hay una enorme cantidad de cuestiones pendientes en la economía argentina, los distintos tipos de cambio, la deuda de los importadores que se está acumulando porque a falta de dólares lo que hicieron fue obligarlos a patear los pagos, eso significa una deuda comercial que se ha ido acumulando, la deuda del Banco Central con los bancos a través de las LELIQs, los distintos tipos de cambio, la brecha cambiaria, bueno, 140% de inflación acumulada a lo largo de los últimos 12 meses. Vos decís, bueno, ¿qué haces con ese combo? Frente a esa situación, Milei ayer volvió con el tema del shock, volvió con el tema de la dolarización, como les decía. Hablábamos hace un ratito con Martín Rapetti, un economista que acaba de escribir un texto junto a Pablo Gerchunov, que es una referencia, alguien además que viene más del sector del radicalismo que del peronismo, y mencionaba en realidad un documento que ya pasó un poco en el olvido, pero una enorme cantidad de economistas de distintas vertientes que advierten respecto del riesgo de ir efectivamente a una hiperinflación si vas de golpe a una dolarización sin tener dólares y pensando también además de las consecuencias futuras de un país que resigna su moneda, aunque hoy es una moneda, en el último tramo no volvió sobre la idea que es como excremento, pero bueno, ¿qué pasa con el peso y qué pasa con los países que dolarizan su economía? No hay buenos ejemplos en la región recientes respecto a los efectos que esto tiene y son decisiones muy, muy difíciles de revertir. Entonces, todos estos... ayer apareció Domingo Cavallo, ¿no? Que es un poco el artífice del esquema más... más encorsetado que hubo en el último tiempo, que efectivamente logró bajar la inflación, que era del 1 a 1, hasta que estalló por el aire en el 2001, y se quejaba Cavallo, dijo, bueno, yo no sé por qué la mayoría de los economistas no están de acuerdo con Javier Milei y sus propuestas. Bueno, por justamente la idea del shock y la dolarización. A cambio, Massa, que decís, bueno, lleva 1 año y pico como ministro de Economía, con lo cual las promesas a futuro, decís, ¿por qué no hiciste ahora? ¿O por qué no encaró, que esa va a ser una discusión hacia adelante? ¿Por qué no encaró, en todo caso, un plan de estabilización cuando agarró la manija después de la transición de Martín Guzmán? Bueno, era un momento súper delicado y, bueno, ahí empezó un proceso de llegar, ¿no? Básicamente, que es donde estamos parados ahora, con un ministro de Economía que insólitamente se vuelve, en las circunstancias actuales, un candidato que es competitivo en una elección muy pareja para el domingo. Básicamente lo que plantea Massa es un contexto externo mejor para el año que viene, que efectivamente la mayoría de los economistas dicen que va a existir. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenés la sequía, con lo cual los faltantes de dólares de la exportación del sector agroindustrial no te va a pegar. No tenés el problema de tener que importar energía, en eso finalmente el gasoducto Néstor Kirchner, que creo que fue una de las novedades de infraestructura más importantes de los últimos tiempos, el gasoducto Néstor Kirchner te va a facilitar mucho las cosas, ya de hecho mejoró las cuentas externas el gasoducto desde que se puso en marcha por sustitución de importaciones, pero se abre una posibilidad muy grande a futuro, hay que conectar con el gasoducto del norte,
porque ahí hay además un tema muy urgente, que es que Bolivia no le vende más, no va a vender más gas, pues se está quedando sin gas y además tuvo algunos conflictos con Argentina, con lo cual hay que revertir el gasoducto que venía del norte hacia, digamos, hacia el centro del país, trayendo gas de Bolivia. Van a hacer un nuevo tramo que lo va a pegar con el gasoducto que hicieron desde el sur hasta el centro del país y van a revertir la dirección del gasoducto para que en lugar de traer de norte a sur, suba el gas de Vaca Muerta hacia el norte del país. Eso es vital para que el invierno que viene, tan pronto como el invierno que viene, el norte del país tenga gas. Lo que pasa es que la obra está ahí en gateras esperando esta definición electoral. Y como había pasado con el gasoducto, que es como un ejemplo también de cómo el péndulo, no de los 12 años de kirchnerismo, pero el péndulo de este último tiempo hace que decisiones estratégicas terminen postergándose a un costo muy alto. Mauricio Macri había dejado planteado esa obra, tardó y era un sistema de financiamiento, sobre todo por la situación del final de su gobierno, que no se pudo hacer. Después tardó Alberto Fernández con las peleas con Cristina Kirchner en ponerlo en marcha hasta que finalmente encendieron el gasoducto. Y ahora gran parte de la esperanza está puesta ahí, pero la orden de conectar con el gasoducto del norte, me contaba la gente que estuvo trabajando en todo esto, tanto público como privado, tiene que ser tan pronto como después de las elecciones el domingo, porque la obra requiere un tiempo para que pueda tener gas el norte y eventualmente algunos sueñan con que sea Argentina el que abastezca a Brasil, incluso de gas, cuando ya no esté más Bolivia dándole. De hecho, hay un gasoducto que hizo Petrobras, me contaban ayer, en Bolivia, que podría ser que el gas de Vaca Muerta, digamos, suba hasta el norte, pase por Bolivia con los gasoductos que construyó Petrobras para abastecerse del gas y que así, sin necesidad de hacer otro gasoducto, llegue el gas argentino a Brasil. Digamos que hay una ventana donde, si uno escucha el mediano plazo, son todos bastante optimistas respecto a que la coyuntura tiene que ser mejor el año que viene. El problema es que vas a llegar a esa situación con una situación extremadamente delicada. Y si podés, como plantea Massa, y existe margen en este desorden para hacer una salida más ordenada y de transición, o si, como lo que promete y viene diciendo Milei, lo que hay que hacer ahora es directamente ir a un shock. Bueno, estas también son dos disyuntivas económicas muy distintas y que se han puesto poco en discusión, creo yo. Y obviamente que el gran problema de la credibilidad de Massa es que es el actual ministro de Economía después de haber estado más de un año. ¿Qué dijo ayer él? Yo he sido un ministro de transición que vine a cubrir un problema político de la coalición de gobierno. A partir del 10 de diciembre yo tomaría mis propias decisiones. Pero la gente va a ir a votar el domingo con la situación económica que tiene hoy en día. Si la economía es un predictor, Massa tendría que perder la elección. Ahora, la apuesta de nuevo es a que una figura como Javier Milei y sus propuestas más extremas, no solamente en materia social y las cosas que venimos hablando, en materia económica, bueno, le generan a Massa la posibilidad de captar a un votante que de ninguna manera votaría un presente como este, y pensando hacia adelante si esa promesa de Massa es o resulta o no